Viajado de nuevo a todos, sean muy bienvenidos a nuestra cuarta sesión del ciclo extendido Recorriendo China. Primero me presento, mi nombre es Esteban Rivera, soy parte del equipo Instituto Confucio, amante también como Philip de los viajes, del turismo y todo eso. Y bueno, hoy hablaremos de eso, sobre la provincia de Shanxi como una ventana multicultural, que de hecho es uno de los destinos turísticos más interesantes que posee China, y su capital, Xi'an, es la cuna de la unificación de China como entidad sociopolítica. Y asimismo esta provincia representa la ventana multicultural que desde la antigua ruta de la seda permitió que el occidente accediera a los avances tecnológicos y conectividad comercial que perdura hasta el día de hoy en China. Y bueno, para esto estamos hoy con nuestro amigo Philippe Werner Wilder Labadie nuevamente, y como muchos saben, y bueno, para los que no lo saben, les contamos un poco. Philippe es un viajador empedernido como yo. Vivió 5 años en China y bueno, en ese tiempo que estuvo allá realizó un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jilin y un doctorado en Diplomacia, especialización en internacionalización de la educación y diplomacia pública de la Universidad Normal de China Central en Wuhan. Philip, bienvenido y muchas gracias desde ya por venir el día de hoy a mostrarnos toda la magia que tiene esta provincia. Gracias a Adelante. ti. Muchas gracias, Esteban. Gracias nuevamente al Instituto Confucio. Un mes sumamente interesante, además. Se cumplen 100 años del Partido Comunista Chino, así que también extender los saludos a este proyecto sociopolítico que realmente ha marcado no la historia de Oriente, sino también el presente del orbe entero. Ahora, sin ir más, sin rodeos, vamos de lleno a lo que nos convoca, ¿te parece? Vamos, Voy a comencemos. compartir pantalla. A ver, compartir sonido también. ¿Se ve? Yo la veo. Ya. Sí, sí. Entonces, si tú la ves, yo creo que todo el mundo la está viendo también. Bien, sabemos entonces que vamos a hablar sobre la provincia de Shaanxi y por qué una ventana multicultural. Eso lo vamos a ir explicando conforme pase la presentación, porque realmente desde esta provincia, particularmente desde Chang'an, antigua Xi'an, hace que Oriente y Occidente se hayan encontrado históricamente a través del comercio, y a través del comercio entonces han abierto distintas rutas culturales. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ver hoy día? Básicamente, primero que todo, tratamos de despertar el interés acerca de una de las provincias más interesantes, como decía anteriormente, a nivel histórico, político y cultural, y por eso entonces vamos a mostrar los principales rasgos que tiene esta provincia, con datos, digamos, básicos, pero que nos den, digamos, un contexto que nos ayude a comprender cuál es la situación de esta provincia, y cómo esta entonces mira hacia afuera de la China continental. Me gustaría mostrarle un video introductorio para que se pueda contextualizar de cierta forma qué es lo que posee esta provincia. Bien, dado este video, entonces podemos comprender un poco que la provincia de Shaanxi tiene mucho que ofrecer a nivel turístico, a nivel histórico y a nivel, digamos, cultural.
Dicho sea entonces esto, los contenidos que vamos a ofrecer hoy día, básicamente explicar un poco la capital de la provincia, que es Xi'an, ver cuál es la ciudad amurallada, que muchas veces se habla, y es interesante saber cómo está estructurada, ver el destino turístico del Pagoda del Ganso Salvaje, el barrio musulmán también, que eso explica un poco esta apertura o esta multiculturalidad, esta puerta que ofrece Xi'an, ver el monte Hua o Huashan, también los templos colgantes cerca de Datong, en el norte de la provincia, y por supuesto uno de los destinos más apetecidos por todos los turistas, historiadores, sociólogos, en fin, y todas las personas que están interesadas en la cultura china, los guerreros de terracota. Ahora, me parece interesante ver ciertos aspectos generales que tiene esta provincia, que como ustedes pueden ver en el círculo rojo, se encuentra justo en el centro de China, eh, justo también en el curso del río Amarillo, y Shaanxi entonces esta posición geográfica hace que de cierta forma u otra, estando en el centro de China, pueda tener una conectividad con el este y el oeste. Y el oeste también entonces a proyección internacional. Las fronteras que tiene esta provincia entonces, está por el sur la provincia de Hubei, Sichuan también en el oeste, Gansu en el norte, en fin, Mongolia Interior también en el norte. Como ustedes pueden ver, está súper, pero súper metido dentro de la China continental. Y eso hace entonces que hay un arraigo cultural que pueda, digamos, tomar cosas de varias regiones y absorberlas y transformarlas propias. Interesante decir que anteriormente cerca de Xi'an está Xiangyang, en la cual sería la primera, o sea, y en Xi'an, perdón, se fundaría la primera unificación, si quieren ustedes, de China. Y esto entonces fue bajo la mano del emperador Qin Shi Huang Di, quien sería entonces este primer emperador que, derrocando la dinastía anterior, la Zhou, comenzaría este periodo de la China imperial que duraría hasta la caída del imperio de la dinastía Qing del año 1912, teniendo en cuenta cierta intermitencia. Sin embargo, lo que se funda en Xi'an, este orden sociopolítico, cultural, esta significación del mundo, perduraría, digamos, varios siglos. Y es interesante mencionar entonces que el mausoleo que fue dedicado a Qin Shi Huangdi fue descubierto recién, imagínense, el año 1974, eh, prácticamente por casualidad, y el año 87 pasaría a ser patrimonio de la humanidad. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, ciertos datos de interés también. Se entiende, hay quienes dicen que Shaanxi quiere decir el paso hacia las montañas occidentales. Sabemos ya, hemos mencionado que la capital es Xi'an, tiene una población general de cerca de 37 millones de habitantes al año 2019, entre el 2010 y el 2019. El PIB de la región consiste en 1.240 millones de renminbi, lo cual asciende aproximadamente a 191 mil millones de dólares aproximadamente. Tiene una superficie, ojo con esto, de 205.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo cual supera en superficie a Uruguay. Uruguay teniendo una población de aproximadamente no más de 5 millones, si no me equivoco, alguien me puede corregir, pero imagínense la gran diferencia que hay entre superficie y población. Se divide en 10 ciudades. ¿Cuáles son estas ciudades? Ustedes pueden ver en este mapa la repartición, ya sabemos la capital es Xi'an, Nankang, Baoji, Huangdong, en fin. Estas 10 ciudades entonces van aportando a lo que es el desarrollo sociopolítico y económico, por cierto, de la provincia. Las principales industrias están marcadas por la minería, el desarrollo de innovación electrónica, química, energía sustentable y turismo. Remarco la energía sustentable porque hasta hace un par de años la matriz energética está basada básicamente en carbón. Al igual que la provincia próxima, que es Shaanxi, China está haciendo un plan de renovación de energías y tornando un poco hacia la matriz sustentable.
Respecto a la geografía, podemos decir, grosso modo, que en el norte se encuentra el desierto de Gobi. En el centro, digamos, están las mesetas de los loess. Los loess, para quien no sabe, son sedimentos que vienen de las montañas, y eso provoca eventualmente tormentas de arena, en fin. Al sur entonces vamos a encontrar el río Yangtze, el Yang y el Jiangling. Se destaca el dialecto Jin, que básicamente tiene que ver con una derivación de lo que es el Putonghua. Y las etnias predominantes son la Han, las manchúes, los mongoles y, por cierto, los Hui, a los cuales vamos a citar más adelante. Aspectos generales del clima, se puede decir que es un continental monzónico, pero extremadamente seco. ¿Por qué? Justamente por lo que yo les decía de la meseta proveniente de la meseta de los loess, todas estas tormentas de arenas. Tiene una gran conectividad, ya vimos el mapa que Xi'an se encuentra justamente en el centro de China, y la conectividad ferroviaria hace que, por ejemplo, un tren desde Shanghai, perdón, desde Beijing a Xi'an, no dure más de 4 horas y media aproximadamente el tren rápido, por cierto. A ver, hablamos de la multiculturalidad y no podía dejar de lado una imagen clara de un mapa antiguo que tiene que ver con la antigua Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, entonces, tiene su origen, digamos, y buscaba la interconexión de rutas comerciales entre lo que era Asia, finalmente, y Europa. Y por eso Xi'an se vuelve muy importante para el desarrollo del comercio. Pasando entonces, como ya les decía, por Medio Oriente, todos los países, hasta llegar hasta incluso Constantinopla. Ahora, es interesante ver cómo la interacción comercial ayuda desde los mismos principios de las rutas de las sedas, porque no es que había una ruta, sino que existen varias rutas que van, digamos, interconectando pueblos, ciudades o locaciones, y finalmente la seda, por cierto, que era lo que más conocían, digamos, los chinos, era lo que le daba la característica. Sin embargo, no eran los únicos productos que se comercializaban, por eso existían comercios de lana, lino, ámbar, vidrio, coral, en fin. Es una gran amalgama de productos que hacen que esta interconectividad comercial termine siendo una interconectividad incluso cultural. Interesante destacar entonces que, imagínense, ya para el siglo V antes de Cristo, Alejandro Magno ya estaba extendiendo su poderío, su imperio, pasando, digamos, desde Grecia, Egipto, hasta incluso al norte de India, y al hacer todas estas expansiones, entonces logró llegar a los territorios occidentales, digamos, de la misma ruta de la seda, y esto finalmente hace que se selle definitivamente esta comunicación, esta interacción entre el mundo oriental y el mundo occidental. Estas mismas interacciones culturales que estamos hablando entonces van ejerciendo influencia a lo largo de todo Eurasia, que se llama, ya sea a través de religiones, creencias filosóficas, formas de pensar, la misma epistemología, y esto basado justamente en la ruta comercial, que es la ruta de la seda. Ahora, interesante también me parece recalcar por qué estamos hablando de esto. Tiene un peso histórico fundamental, pero hoy en día, dentro de la ejecución política contemporánea de China, existe lo que llaman la nueva ruta de China, One Belt, One Road, que parte, digamos, esta iniciativa de China de interconectar el mundo a través de obras de infraestructura, conectividad cultural, intercambios de personas, entre otras cosas, pasando entonces, uniendo lo que sería la antigua ruta de la seda con infraestructura moderna, haciendo corredores también económicos, y también ofreciendo una conectividad marítima que básicamente se está ampliando todo el mundo. Y eso, ojo, ¿por qué les comento esto? Porque Chile es parte de esta generación que va a ser, valga la redundancia, parte de algún día One Belt, One Road. Entonces, no deberíamos dejar de lado la consideración de esta iniciativa, que es sumamente interesante a nivel político, económico y, por cierto, social. Vamos entonces a los destinos turísticos. Por supuesto, Xi'an termina siendo una
de las atracciones que más interesa, siendo la capital de la provincia, y uno de los destinos más interesantes entonces es la muralla de Xi'an. La muralla de Xi'an finalmente es lo que delimitaba toda el cerco donde se encontraba la ciudad de esta antigua capital. Eh, entonces, la muralla entonces está rodeada de lo que era Xi'an antiguo, y se dice que es la que está mejor conservada dentro de todas las ciudades amuralladas que existen en China, que no son pocas. Y por eso entonces es objeto de estudio a nivel, digamos, histórico, pero también arquitectónico. Y sobre todo también ejemplos de técnicas militares de antaño. Esta fue construida cerca del siglo XIV por la dinastía Ming y prácticamente se mantiene hasta el día de hoy en pie. Lo interesante de estas fotos, si ustedes pueden ver, es que por un lado tienen la muralla de la ciudad que protege, digamos, el interior, y al exterior está toda la ciudad moderna, antigua. Entonces hay un contraste muy interesante donde te vas al centro de la ciudad, donde tiene este casco histórico, y sales de este casco y está toda la modernidad de China, o la parte, digamos, de la China más contemporánea. Evidentemente tenía una puerta principal, ¿ya? Pero habían cuatro puertas que apuntaban a los 4 puntos cardinales, siendo la entrada principal la entrada sur. Las demás entradas entonces servían, por ejemplo, para defender la ciudad. Una servía como trampa para los posibles atacantes, en fin, hay una finalidad minuciosa, muy bien pensada dentro de la estrategia de protección de las ciudades, que eventualmente podían sufrir invasiones externas, teniendo en cuenta además que siendo una ciudad muy abierta al mundo, requería también de estrategias de seguridad para la misma ciudadanía. Acá un par de fotos en la noche es precioso pasar a ver, digamos, porque ofrece realmente la ciudad no solamente el movimiento de la gente, sino que lo imponente que puede llegar a ser todas estas estructuras para nosotros los occidentales. Y bueno, yo quedé por lo menos súper contento cuando me senté a sacar esta misma foto. Eh, Ahora, esto no es solamente lo único que ofrece Xi'an, muy por el contrario. Está, como ustedes pueden ver ahí, la gran pagoda del ganso salvaje. Un nombre bien interesante, pero también muestra el devenir histórico. ¿Por qué? Porque no todas las construcciones o los hitos, digamos, históricos que tiene la ciudad pertenecen a una misma línea temporal. Muy por el contrario, sino que las ciudades, como ustedes saben, se van construyendo gradualmente y teniendo en cuenta además que China tiene una cultura sumamente extensa, hay distintas temporalidades y distintos hitos históricos que están manifestados entonces en construcciones. Dicho de otra forma, esta torre fue construida cerca del siglo VII, y el propósito básicamente fue poder, digamos, recopilar textos budistas eh, para después así poder, digamos, complementarlos y generar nuevas ideas dentro de esta corriente. Por eso entonces podemos decir que la pagoda se convirtió en un centro de traducción de los textos. ¿Por qué? Porque justamente la unificación de lenguas, dialectos, todavía no era tan globalizado. Y sin embargo, a través de las corrientes, digamos, filosóficas, las corrientes de pensamiento, logran, digamos, unificar pueblos. Y bueno, esto derivó entonces que esta pagoda fuese un ícono para la divulgación del budismo dentro de China en los siglos posteriores. También es interesante destacar que esta pagoda no es que se haya levantado como nosotros la conocemos, muy por el contrario, como muchas edificaciones históricas pueden haber sido derribadas ya sea por eventos naturales, guerras, en fin. Entonces, en primera instancia, esta torre contaba con 5 pisos, se derrumbó y nuevamente fue construida para darle entonces esta estructura que ustedes ven que tiene una forma piramidal, con los pisos de madera. Quien haya estado en China y haya tenido la oportunidad de entrar en alguna pagoda podrá ver también que hay aspectos similares que se van repitiendo. Aquí viene algo muy interesante,
¿Por qué? Insisto, hemos hablado constantemente de la multiculturalidad y la ventana que representa Xi'an dentro de China y sobre todo para el mundo. Y dentro de esta interacción que fue manifestada a través de la ruta de la seda, hay una herencia muy interesante que es el barrio musulmán. Ya sabemos que en China hay distintas etnias y una de ellas, Hui, profesa la religión islámica y me gustaría, perdón, mostrarle un pequeño video para que puedan contextualizar y ver cómo es la China, abro comillas, un poco más ligada hacia la cultura islámica. Bien, como ustedes pudieron apreciar de cierta forma, hay mucha oferta gastronómica, digamos en la parte más turística, lo cual está representado por las preparaciones que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, como aspecto general, digamos, práctico acerca del barrio musulmán, podemos decir que está situado también cerca del centro histórico, dentro incluso dentro del recinto de la Gran Muralla, perdón, de la ciudad amurallada, y no pueden no visitar este distrito, este barrio, porque es uno de los más de la ciudad. Está entonces en una zona donde históricamente se ha encontrado la comunidad Hui, que es lo que hablamos, que es la comunidad, digamos, que profesa la religión del Islam. Muchos son descendientes de inmigrantes, por supuesto, de origen musulmán, y han mantenido estas costumbres, arraigando y sobre todo haciendo una amalgama cultural. Y eso es muy destacable, porque, ojo, las fotos que estamos viendo acá, propias del barrio musulmán, se repiten en toda China en restaurantes. Yo podría decir que abriendo comillas, la diplomacia culinaria que mantienen estas minorías étnicas representan un eje fundamental para poder conocer no solamente a través de los libros, sino que físicamente y a través de los sabores. En consecuencia, yo recomiendo absolutamente, digamos, dar un paseo y estar y saber, digamos, qué es lo que ofrece este barrio. Bueno, esto también característico, los salteados en wok, con los típicos gorritos, es precioso. También entonces vemos oferta de distintos productos, no necesariamente cocinados, sino que desde especias, frutos secos, etc. Este es mi favorito, Huashan. Esta montaña, la montaña amarilla, diría, se encuentra a 120 kilómetros al norte de Xi'an, y básicamente está construida por 3 picos, dentro de los cuales el más alto tiene 2160. Y este dato es interesante, es una de las 5 montañas sagradas de China. Ahora, ¿cuáles son las 5 montañas sagradas? Aquí las tenemos. Ven ustedes al oeste, está Hoshan, está Songshan, está Hanshan, y después en el sur, Hongshan. Todas estas montañas entonces representan una suerte de patrimonio cultural donde las creencias hacen que la gente tenga que ir, abro comillas, esto es solamente entre comillas, ir a peregrinar, ir a estos montes, digamos, que tienen una herencia sumamente interesante dentro del aspecto cultural y las corrientes filosóficas chinas, por cierto. Las fotos que tengo aquí las escogí particularmente porque yo la vez que tuve la oportunidad de visitar digamos, Huashan,
me tocó un día nublado terrible. Y para subir al monte se toma el teleférico que ustedes ven, y fue sumamente decepcionante tomar el teleférico y decir, estoy perdiendo mi última oportunidad de visitar, digamos, esta montaña, porque ya tenía que viajar, digamos, de vuelta hacia Chile. Y el destino dijo otra cosa. ¿Por qué? Porque finalmente pasamos la barrera de las nubes y gradualmente se empieza a ver el paisaje. Y vas subiendo, vas caminando, digamos, cuando llega a una cierta altura después del teleférico. Y me gustaría mostrarle una de las características que tiene este paseo, que tiene que ver con una caminata en, digamos, una meseta prácticamente perpendicular. Ustedes comprenderán que yo no andaba en esa época con palitos selfie y tampoco iba a arriesgar tanto mi seguridad, mi integridad. Entonces todos los videos que tengo preparados están en baja calidad y con mucho movimiento. Este es más interesante. Pido disculpas si es que afecta la susceptibilidad porque sale un garabato por ahí, no mío, pero bueno. Hostia. Tú, si se pudiera grabar olores, olería a mierda, chaval. Y olégame, tío, estoy muy cagado. Tú, que mira, tú. Ahí, muerte segura. Fue muerto. Realmente lo que dice mi amigo ahí es muy cierto, porque si bien uno está agarrado con todos aspectos de seguridad, eso no implica que no se pase un miedo tremendo, porque uno está en un acantilado. Lo interesante, además, volviendo al punto, siendo una montaña sagrada, la convierte como en un punto muy apetecido por el turismo chino interno, incluso doméstico. Y eso hace entonces que hayan oleadas de personas, y como ustedes pudieron ver, los tablones tampoco son tan amplios, y uno tiene que ingeniárselas para, digamos, hacer pasar a los demás. Ahí tienen otra, está un poquito más joven, debo decir, ¿eh? También. Eso es lo que yo les decía anteriormente cuando pasamos la barrera de las nubes. Afortunadamente llegamos para arriba y teníamos una perspectiva, una panorámica sumamente interesante, incluso linda, viendo las nubes abajo. Ahora, un poquito más al norte se encuentran los templos colgantes de Huacong. ¿Qué tienen de interesante? Aparte de estar metidos en la montaña, un valor histórico sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esto es un monasterio que fue construido en una misma pared a 75 metros de altura, cerca del monte de Juan. Hay distintas versiones respecto a las fechas. Sin embargo, dicen, o hay una suerte de conclusión, que este templo fue construido aproximadamente hace 1500 años, y lo más bello que nos deja, digamos, como herencia cultural es que en este monasterio podían converger tres de las corrientes más importantes de la China clásica, que es el budismo, el taoísmo e incluso el confucianismo. Lindo también mencionar que la puerta del templo, digamos, te lleva hacia una escalera de piedra que fue hecha a mano, y tiene una superficie de más de 152 metros cuadrados, vale decir, es bastante extenso y contiene 17 palacios, y hay uno en particular que está dedicado justamente al Palacio de las Tres Creencias, que muchos mal llaman el Palacio de las Tres Religiones. Y esto yo lo encuentro fantástico, que son los guerreros de terracota. Me gustaría que viesen un video introductorio
para poder, digamos, mostrar un poquito más de material. Terracotta Army. Una espectacular reconstrucción del ejército del primer emperador de China. En 1974, unos granjeros chinos se toparon con un hallazgo extraordinario. Escondidos bajo tierra, en 1000 pedazos, yacían los restos de guerreros y caballos de terracota, armas y elementos rituales. El mausoleo olvidado del legendario Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Conocido como la octava maravilla del mundo, el ejército de terracota es uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares jamás realizados. Esta singular exposición te dejará atónito al contemplar los fielmente reconstruidos guerreros de terracota. Bien, interesante mencionar cuál es el valor histórico, como bien decía el video. Los guerreros de terracota se encontraban dentro de la protección o el mausoleo dedicado al primer emperador que hablábamos anteriormente, Qin Shi Huangdi. A ver, como datos importantes a considerar, se necesitaron más de 700.000 obreros, cuentan, se calcula aproximadamente, y tomó más de 40 años en realizar toda esta construcción. Vale decir, el primer emperador de China está mirando, digamos, no solamente la unificación, la conquista del territorio, valga la redundancia, terrenal, pero está viendo entonces la conquista del mundo, digamos, más espiritual o el mundo que no conocemos. Interesante mencionar también que existen al día de hoy 8.000 figuras repartidas entre soldados y caballos. ¿Qué les puedo decir? Es realmente impresionante cuando uno va al centro, digamos, están las excavaciones, y interesante, más aún, es destacar que la organización, digamos, militar que tenían los mismos guerreros, o sea, tenían, digamos, las primeras filas estaban la infantería, después venían los carruajes, en fin, tenía una estructura que reflejaba netamente el devenir de la estrategia militar que se usaba en la China de aquella época. Ahora, hemos visto datos, digamos, generales de la provincia, hemos visto videos sobre las atracciones turísticas, hemos comentado ciertas atracciones turísticas, que no son todas, lamentablemente no tenemos el tiempo y yo tampoco tuve ni el tiempo ni el dinero para conocer todas las atracciones, pero por lo menos este es mi top y esto es lo que yo conozco. Y por lo menos a mí me motivó mucho a seguir conociendo China. Sin embargo, sería interesante también, o creo que es muy interesante ver qué tan accesible, cómo llegar a Xi'an, cómo nos movemos por dentro. Entonces, lo separé en dos fases. Uno, el backpackers, que son los mochileros, en fin, cuando uno es estudiante, evidentemente tiene menos recursos, entonces uno trata de ahorrar lo que más pueda para poder conocer también lo que más ofrezcan los destinos. Alojar aproximadamente en Xi'an, en los hostales, fluctúa entre los 20.000 y los 30.000 pesos chilenos. Se pueden conseguir cosas un poco más baratas, pero ya con calidad un poco más cuestionable. Ahora, independiente, recordemos que cuando uno está de backpackers, el tiempo que se utiliza durmiendo es solamente eso, o sea, va al hostal a dormir, entonces es una muy buena opción usar hostales. También interesante mencionar que los hostales tienen opciones hoy en día no solamente de tener dormitorios compartidos, sino que al mismo tiempo uno puede escoger suite. Entonces, si uno quiere ir, digamos, en pareja o con un amigo, se puede acomodar. Existen también las facilidades. La ventaja, entonces, que tiene
digamos, de viajar como backpackers y en hostales, uno que se ofrecen los tours. Digamos, ya sabemos que Xi'an es un destino turístico, entonces todos los hostales ya están, digamos, enfocados a ofrecer la oferta turística de tanto de la ciudad como incluso de la región. Entonces está la información necesaria. Por lo general también los mismos hostales ofrecen bares. Entonces, si uno está cansado, en fin, o ya hizo todos los tours en el día, uno llega a alojar y se toma una cervecita, y eso ofrece también interacción intercultural con otros viajeros. ¿Por qué destaco esto? Si bien es poco probable que en los hostales internacionales haya mayor interacción con gente local, lo que sí es muy positivo es que cuando uno conoce otros backpackers, otra gente que está en tu misma situación, se van traspasando datos. Entonces, es muy interesante porque los mismos viajeros van corroborando información o van dando tips para seguir, digamos, haciendo más completos los viajes. Respecto a la interconectividad, me fijé básicamente en cuánto cuesta llegar a Xi'an desde Beijing en un tren rápido. Aproximadamente son 60.000 pesos, entre 50 y 60.000 pesos, dependiendo las temporadas, lo cual es un precio un poco caro, pero sumamente accesible, teniendo en cuenta que se está en 4 horas y se recorren miles de kilómetros. Para moverse en metro, por ejemplo, ahí hice un pequeño cálculo. Si el boleto de metro cuesta 2 yuanes, que básicamente 2 yuanes son 120 pesos, si no me equivoco. Pero también hay una proporción según los kilómetros que uno vaya recorriendo, entonces va un poco más barato según los kilómetros. Comer también es importante, pero una de las cosas que a mí más me encanta de China, aparte de la oferta culinaria, es que no solamente en variedad de sabores, sino que en variedad de precios. Y para la gente que está, digamos, con menos capacidad, la comida es rica, buena, bonita y barata. Comiendo, digamos, con el menú del día de costar 3.500, 4.000 pesos. El agua es muy barata también en China. Ustedes pueden ver 150 pesos. Y la cerveza en bares también, dependiendo también qué tipo de bares uno vaya. Pero digamos, todos los bares que están relacionados con el turismo un poco más de mochileo, tienen precios bastante asequibles. Ahora, si estamos buscando el lujo, claramente los precios van a cambiar totalmente, y precios de habitación podemos encontrar desde, digamos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, y ahí sube, digamos, sube bastante los precios. Ya sabemos que los hoteles podemos tener habitaciones individuales, habitaciones dobles, también se ofrecen servicios de tour, información, tenemos bares, restaurantes de lujo, buffet de desayuno, los spa, en fin, y también tenemos interacción cultural. Ahora, el tren, miren la diferencia que hay, el mismo tren de alta velocidad, sin embargo, pagado en tercera clase, digamos, o clase económica versus business, sube mucho, son 185.000 pesos. Y siendo bastante sincero, debo decir que la clase económica es bastante cómoda. O sea, yo siempre recomiendo viajar liviano y viajar también barato. Entonces, este tipo de viajes, si bien tiene muchos más servicios, en el tren rápido, pero es el mismo tren. Un avión entre Beijing y Xi'an puede costar alrededor de 165.000 pesos, tal vez menos, depende de las temporadas también. Y, por ejemplo, si uno quiere ir a lo que veo Terracota en taxi, cuesta 50.000 pesos aproximadamente. Ojo, esto yo estoy dando como datos de referencia, porque también los precios van cambiando según las estaciones, como bien digo. También los menús suben mucho, sobre todo si se consume alcohol. Una botella de vino chileno puede llegar a costar desde 30.000 pesos, o sea, estoy hablando del desde, y también el desde del menú del día en un restaurante un poco más elaborado en cuanto al concepto de servicio, en fin, y experiencia. Entonces, no dejen de ver, digamos, otras opciones. Ya sabemos que a través de TripAdvisor o Booking uno puede, digamos,
buquear, valga la redundancia, ya sea hoteles, vuelos, en fin, TripAdvisor nos puede dar entonces la referencia, pero las dos empresas que estoy mencionando abajo, me interesa mucho resaltarlas. Uno, Airbnb, porque claramente la irrupción de este servicio en el turismo internacional ha sido tan importante porque ofrece entonces la posibilidad de elegir un alojamiento un poco más personalizado y sobre todo adquiriendo los aspectos de la cultura local. Entonces yo sí recomiendo también, si se puede, si existen los mecanismos y si se tiene la plata, arrendar un Airbnb porque ayuda mucho también a entender cómo vive la gente local dentro de la ciudad. Esto es Xi'an o en cualquier parte del mundo. Y la herramienta de Ctrip ayuda excesivamente en China porque está centralizada también toda la información para los viajes, ya sea trenes, aviones y en todo tipo de precios, en todos los rangos. Ahora, hemos hablado de cultura, hemos hablado también de los aspectos turísticos, hablamos de la oferta, de cómo viajar, pero ¿qué pasa con la comida? Tampoco puedo hablar de toda la comida, no tenemos el tiempo, pero sí me gustaría hacer mi top. El primero, el pollo a la calabaza. Dicen, digamos, los historiadores culinarios dicen que este es el primer sabor de Chang'an. Chang'an, recordemos que fue anteriormente Xi'an. Es un pollo básicamente frito, de color tiene que quedar con las mismas especias, rojo dorado, con una piel sumamente crujiente porque va frita, pero dentro tiene que estar en su punto. Y se le llama básicamente así porque tiene este sabor, o sea, esta apariencia como si fuese una suerte de calabaza. Este es un clásico que no solamente se encuentra en Xi'an o la provincia de Shaanxi, sino que está en toda China. Y ojalá algún día se empiece a masificar más acá en Chile, que le llaman la hamburguesa china. No es una hamburguesa. Es un pan relleno, digamos, con carne, una suerte de carne mechada, por supuesto, teniendo, digamos, la herencia del Islam, los musulmanes no van a comer la carne de cerdo, entonces se va cambiando o se va ajustando a los requerimientos culturales. Puede ser, tengo una redundancia, puede ser vaca, cordero, en fin, hay muchas opciones. Esta sopa, para los que son aficionados de las sopas, sale del contexto general de lo que estamos acostumbrados de las sopas con de pastas. Esta es una sopa de cordero que tiene pedacitos de pan. Me recuerda un poco, de alguna forma u otra, a una suerte de pantrucas, tal vez. Y bueno, es carne de carnero, tiene los típicos ingredientes chinos característicos, que tiene jengibre, tiene chalota, tiene anís, tiene anojo, ¿vale? Es decir, es un plato sumamente perfumado y a la vez sabroso que, insisto, para los amantes de las sopas, totalmente recomendado. Finalmente no me queda más que agradecer el tiempo. Si hay dudas, por favor, o si cometí errores, conversémoslos al tiro, porque, bueno, de eso se trata, de interactuar y compartir experiencias. Así que nuevamente agradezco esta oportunidad al Instituto Confucio Santo Tomás por invitarme a hablar de esta hermosa provincia. Excelente, Philips. Yo viendo esas fotos, los videos de la montaña Hua, por ejemplo, yo decía, qué envidia, qué ganas de estar por allá también vivir esa experiencia. Pero bueno, pronto será, puesto que sí. Tal cual. Philip, tenemos algunas preguntas por ahí. A ver. La voy a decir enseguida. A ver, veamos. La primera es, ¿aproximadamente cuántos kilómetros tiene que recorrer esa pasarela? Me imagino que la montaña Hua. ¿Es segura? Pregunta. Es que tiene varias partes. Lamentablemente no tengo los registros porque no es que uno llega de la montaña y se va a la pasarela, sino que se tiene que meter por unos cañones pequeños
en fin, donde efectivamente te pasan todos los implementos de seguridad, en donde tienes un arnés. A ver, déjame ver si encuentro la foto para mostrar. Vale. Porque de repente, claro, ahí está. Voy a amplificar. Entonces, el arnés donde yo estoy agarrado está en la, si usted, bueno, no se muestra, pero en la parte, digamos, inferior derecha, donde salen las cuerdas, está agarrado hacia una cadena. O sea, un fierro, digamos, donde tienes un ganchito asegurado, entonces va circulando. Ahora, no deja de impresionar o darte miedo constantemente, porque de repente hay mucha gente, entonces voy a tener que parar para hacer el ejemplo. Entonces uno tiene que, digamos, hacer el espacio dentro del mismo tablón para que pasen otros y subir, digamos, el ganchito. Entonces, si bien no es peligroso propiamente tal, uno tiene que estar con, o sea, ojo piojo todo el rato. Oye, pero el vértigo. De hecho, hay varios comentarios también en Facebook que dicen, qué miedo, qué nervios, dicen también. Pero bueno, ojalá todos pudieran también vivir esa experiencia. No, o sea, absolutamente recomendable. O sea, yo debo confesar que estuve a un minuto de no hacerlo. Tenía demasiado miedo y bueno, lo hice nomás porque o sea, estaban todas las condiciones de seguridad, pero si no lo hacía ahí, ya no lo voy a hacer nunca más. Ya, lo hice. Check, tengo el check en la vida. No te arrepientes, supongo. No, para Eso es lo nada. importante. Ya, O sea, lo muy bien. recomiendo absolutamente. Es más. Otra pregunta, Philip, dice, ¿la comunidad Hui musulmana se originó con la ruta de la seda? A ver, teniendo en cuenta, si bien no soy historiador, no soy antropólogo, eso lo dejo súper claro. En consecuencia, si hay alguien que pueda corroborar o desmentir o ayudar en esto, entiendo que nace a través justamente de estas comunidades, a través de la interacción de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque en países de corte islámico entonces empiezan a comercializar y eso hace que las distintas culturas empiecen a adquirir de alguna forma u otra no solamente las creencias, sino que las costumbres, y las costumbres del habla, las costumbres de culinaria, las culturas, los aspectos culturales, en fin. Increíble, increíble. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿podrías dar algunos costos en dólar? A ver, en dólares, déjame ver. Estoy mal con la conversión realmente, pero costos como qué. Muéstrame como los pasajes. Yo creo que eso, claro, puede ser el pasaje o quizás el costo de los Airbnb, lugares para alojarse tal vez. Ya, perfecto. En Airbnb, por ejemplo, o bien un hostal, debe estar en el orden de $30 la noche de un hostal, aproximadamente. En cuanto a pasajes de avión, unos $200 aproximadamente, viajar de Beijing a Xi'an. Ojo, pero yo insisto, porque es súper traicionero. Uno hace el cálculo de repente y de repente te metes a otra página o cambias el VPN si estás en China. Hay muchos factores que pueden incidir de repente en que tengáis una oferta a que no salga otra. Por eso el turista, ojo, yo realmente quiero incitar a todos los que quieran, digamos, viajar a China o a cualquier parte del mundo. Para ser un buen turista, uno que tiene que estar todo el rato pensando y calculando toda la logística. Entonces, por eso digo que los precios pueden ir variando, pero uno tiene que estar todo el rato hasta que sale la mejor oferta y tomarlo. Vale, muy bien. Pasemos a la siguiente. Bueno, esto no es una pregunta, creo que es como un comentario. Dice, la conectividad desde China al exterior es nula, sin internet ni WhatsApp, solo WeChat. Ya. Es interesante lo que recalca María Rojas, y se agradece este tipo de preguntas porque al final de cuentas, cuando uno está en China, claro, efectivamente tú tienes las barreras de internet, pero son barreras que los occidentales sabemos o tenemos los recursos como para saltarlas. O sea, los VPN nos ayudan mucho a poder, digamos, tener desde Gmail. O sea, no, si que estoy hablando de
perdón, no estoy hablando de TikTok o redes sociales, sino que, digamos, mail, correos básicos. Y hoy en día sí existen todas las formas de poder estar interconectados. Efectivamente, WeChat es una herramienta y ojalá que WeChat algún día pueda extenderse con todos los beneficios que ello implica. Finalmente, porque WeChat no es solamente un chat, sino que es una red social y además una plataforma de pago integrado. Entonces, se agradece el comentario, y por eso, si alguien tiene el interés de ir a China, tiene que considerar entonces esas barreras, y esas barreras pueden ser, digamos, solventadas a través de los VPN, que nos ayudan a saltarse, digamos, a esos bloqueos. Muy bien, mire, hay una pregunta acá que la encontré súper interesante y dice así: hay muchos convenios y tratados entre China y Chile. ¿Existe algún lazo de Xi'an con nuestro país? ¿Existe alguna relevancia específica de esta provincia? Efectivamente, de hecho la estoy buscando ahora porque a ver, tiene varias partes la pregunta. Efectivamente, las relaciones diplomáticas entre China y Chile siempre han sido, digamos, en los tiempos modernos, sumamente prósperas. Eso ha implicado entonces que China haya abierto la primera embajada en el Cono Sur en los años 70. Después, incluso cambiando de focos de gobierno, o sea, pasando del gobierno de Salvador Allende a la dictadura de Pinochet, también se siguieron manteniendo las relaciones. De vuelta a la democracia también. Entonces tenemos una vasta experiencia diplomática que también refleja el pragmatismo de China, y cómo también Chile ha sabido mirar a China como un ejemplo en su desarrollo económico. Dicho sea esto, entonces, también dentro de la planificación del gobierno de China, es encontrar ciertas políticas de hermanamiento de ciudades. Entonces, ahí lo estoy buscando por mientras. Les comento que, por ejemplo, la ciudad hermana de Wuhan, si bien Wuhan no es de la provincia de Jiangxi, pero es el ejemplo que más se me viene a la cabeza. La ciudad hermana de Wuhan es Concepción hasta el día de hoy. Xi'an también tiene que tener su par, y lo estoy buscando, no lo encuentro aquí, lo tendría que publicar después, más adelante. Pero eso, ¿qué permite finalmente? Hace que todas las políticas de integración, intercambio de personas, agilización de procesos también de integración política y compartir experiencias sea mucho más rico, mucho más enriquecedor. Entonces, efectivamente, Xi'an tiene una ciudad hermana acá en Chile. Si alguien me puede ayudar por ahí, porque no quiero descolgarme de la charla. Sí, pueden escribir por el patio, por Facebook, y por el Zoom, ningún problema. Bueno. Sí, así es. A ver, ¿qué otra cosa se me viene a la cabeza dentro de la ruta de turismo? Cuando uno va a la ciudad amurallada, también como dato, se recomienda, y doy fe de ello, hacer todo el tour en bicicleta. O sea, ya hace 10 años atrás China tenía una infraestructura donde uno podía andar bicicleta, y se hace mucho más ameno porque no es pequeño. O sea, es una buena caminata, y además uno tiene que subir, en fin. Entonces las bicicletas hacen que sea mucho más entretenido el paseo. Bueno, excelente. Para lo También puede responder esa pregunta por el patio tal vez más tarde, no hay ningún problema. Sí, por supuesto. Para que todos tengamos la respuesta. Y vamos con la última pregunta, ¿vale? Por favor. Dice, Rayena Acevedo pregunta: hola, ¿opciones de comida vegetariana? Siempre. Siempre. A ver, lo que pasa es que hay un mito muy grande en China, de que todo es carne salteada con pollo, perdón, con pastas, con arroz, digamos los clásicos chao fan, chao mien, en fin. Pero China es mucho más que eso. Tienes, digamos, también, voy a dar solamente un ejemplo, que es el tofu. Y el tofu que nosotros conocemos, por lo general lo encontramos soso, claro, porque nos venden el quesillo solamente. Pero el tofu tiene 1000 variaciones, con nutrientes también para la gente, digamos, para todas las opciones hay. Y en temas también de vegetales está.
Entonces, yo de verdad incito a la gente que, digamos, que tiene problemas, no problemas, sino que por opción personal o incluso médica no consume carne, no se asusten porque en China siempre va a haber alguna opción. Súper bien. Ya pues, Philip, estamos entonces. Primero, te queremos agradecer muchísimo por haberte dado el tiempo de mostrarnos y enseñarnos el día de hoy esta provincia tan diversa y con un contraste cultural tan rico. Y por lo mismo, a la vez con tanta riqueza. Desde No, ya, ¿Mm? sí, sí. ¿Qué ibas a decir? Cuéntame, ¿qué ibas a No, decir? yo, Esteban, volver a agradecer nuevamente la oportunidad de estar presente, sobre todo al público, los que están hoy día, ojalá hayan aprendido algo, si tienen dudas, por favor, escriban, ya sea a través del patio, el patio del Instituto Confucio, o a través de mis redes sociales, yo feliz de poder ayudar y difundir, digamos, la cultura china, independiente si estamos de acuerdo o no, o sea, con muchas cosas, pero China es un país que vale la pena descubrir, vale la pena conocer, y lo que vimos hoy día es realmente esto, muy, muy pequeño, y ojalá podamos seguir teniendo más charlas para poder seguir conociendo, que al final de eso se trata. Van a Así venir que, más, por supuesto que sí. Ya pues, Philip. Desde ya dejamos a todos invitados para mañana a la primera sesión de nuestro ciclo del mes de julio, que se llama 4 Pilares de Sabiduría, donde a través del magíster en Medicina Tradicional China, Antonio Cordero, vamos a conocer más sobre el texto clásico chino I Ching, conocido también como I Ching. Te esperamos y Philip, muchísimas gracias otra vez y a todos por acompañarnos. A la Zaijian. próxima. Zaijian. Hasta luego.